Hechos capítulo 8, versículo 26, un ángel, acuérdate, un ángel en la Biblia es un mensajero, es alguien enviado de Dios y este es un ángel del Señor, habló a Felipe. Ahora, ¿qué estaba haciendo Felipe cuando este ángel le habla? Y si te acuerdas, la semana pasada vimos que Felipe, hay una persecución en Jerusalén, ahí empieza la iglesia, ahí es el epicentro, y Dios les había dicho a los apóstoles, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que vemos al principio, los primeros capítulos de Hechos, es que ellos no salen de Jerusalén. Simplemente están muy cómodos ahí y te imaginas, o sea, ¿por qué te moverías si la iglesia está creciendo, todo está muy bien, hay amor, hay unidad, se está predicando la palabra, están los apóstoles exponiendo la Biblia, hay comunión unos con otros y de pronto hay como, pues, ¿por qué nos movemos? Y de pronto Dios permite una persecución para que como semillas ellos sean esparcidos y de pronto se mueven y van a Judea. Y Felipe, que era uno de los 7 diáconos que escogen en Hechos capítulo 6, él también huye de la persecución y se va a esta ciudad que se llama Samaria. Ahora, si te acuerdas, los samaritanos y los judíos no se llevaban para nada, o sea, como que ley del hielo, tú tus cosas, yo mis cosas, nunca te han dicho eso, tú tu religión, o sea, yo te respeto, tú me respetas. Así eran ellos, simplemente no nos vamos a meter, pinta bien tu línea. Y de pronto Dios envía a Felipe lleno del Espíritu Santo y de poder a esta ciudad de Samaria, predica el evangelio y te acuerdas el mago Simón que se convierte entre comillas, pero vimos al final no se convierte, pero Dios está haciendo milagros y eso le podemos llamar un despertar espiritual en una ciudad. Y no sé tú, pero yo deseo eso para mi país. O sea, simplemente que el evangelio transforme personas, familias, jóvenes, que entra gente hasta del gobierno, simplemente que Jesús llegue a cada rincón de nuestro país. Eso es lo que necesita nuestro país, un despertar espiritual, un avivamiento, y eso está pasando. Y de pronto Felipe es el evangelista y el pastor, y él está viendo grandes cosas, y llega un ángel del Señor, y mira lo que le dice a Felipe. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Es decir, Felipe, deja de hacer lo que estás haciendo, tengo un nuevo plan para ti. Ahora, esto sería, o sea, como, qué loco, o sea, ¿por qué me voy a mover? O sea, es totalmente ilógico, está increíble lo que está pasando en Samaria, Dios me está usando, estoy siendo un instrumento de Dios y yo creo que por eso Dios tiene que mandar un ángel para decirle, ¿sabes qué? Posiblemente lo vayas a ver ilógico, pero tengo un plan diferente para ti. Y a veces Dios hace eso con nosotros. Cuando pensamos que todo va bien, de pronto Dios tiene un plan diferente para nosotros. Y le dice, levántate y ve hacia el sur. Acuérdate, él está en Samaria y tiene que ir hacia el sur, hacia Gaza, hacia Egipto, hacia el desierto, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ahora, tú podías ir a Gaza, que hoy es Gaza y sabes todo el problema de Gaza, y lanzan hoy de Gaza cohetes hacia Israel, pero bueno, ese es otro tema, ese es un tema político, pero también es espiritual. Pero le dices, ve a Gaza, y tú podías ir de Samaria directo a Gaza, pero dice, no, vas a ir de Gaza a Jerusalén y de Jerusalén vas a ir a Gaza. Y Dios le está trazando a Felipe un mapa de qué es lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ir a caminar, pero es muy chistoso porque no le dice qué va a hacer. Y igual a Abraham, le dice, ¿sabes qué? Sal de tu tierra, sal de Ur de los Caldeos, y no le dice más, no le dice el plan. Pero estos hombres tienen algo en común, confían en Dios. Aunque no sepan qué es lo que viene adelante, estos hombres están confiando en Dios y le dices, tú vas a ir a Gaza y mira lo que dice ahí en tu Biblia, dice, el cual es desierto. Caray, ¿qué voy a ir a hacer un desierto si Dios está haciendo grandes cosas aquí en Samaria? O sea, ¿a quién le voy a predicar en el desierto? O sea, aquí hay un chorro de gente y Dios dice, no, tengo un plan diferente, vas a ir al desierto. O sea, totalmente ilógico. Pero a veces Dios nos va a pedir cosas totalmente ilógicas, que van contra el razonamiento, que si vas y pides consejos a tus amigos,
te dirían, no, o sea, eso que está, es una locura. ¿Tú qué le hubieras aconsejado a Felipe? Y al desierto. No tiene sentido. Versículo 27. Entonces, él se levantó y fue. Y esto es un hombre de Dios lleno del Espíritu. Un hombre de Dios lleno del Espíritu está entendiendo cuál es el plan y qué es lo que sigue para su vida. Y cuando lo entiende, lo hace. Obediencia. Y estos hombres son obedientes. Y él se levanta y fue, deja todo. ¿Te imaginas la despedida de los samaritanos? O sea, es un éxito todo lo que está pasando. Hay un avivamiento, están siendo llenos del Espíritu Santo. El Evangelio es proclamado y Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí terminó tu trabajo. Mi plan es hasta este punto aquí en Samaria, tienes que irte al desierto. Y te imaginas la despedida de todos. Chicos, ha sido 4 años increíbles. Me tengo que ir. ¿Y a dónde vas a ir, Felipe? Al desierto. ¿Qué? O sea, ¿qué impacto puedes tener ahí? O sea, Facebook en el desierto no tendrías ningún like. O sea, 0. Nadie te seguiría. Totalmente es una locura. Pero me encanta esto porque sabes que esto me hace ver que la iglesia no tiene que depender de un hombre. La cabeza es Jesucristo. Y Él pone y quita y tiene planes. Y siempre nuestros ojos tienen que estar en Él. Nunca nuestros ojos tienen que estar en una persona. Tienen que estar en Jesucristo. Y Felipe entonces simplemente obedece, se levanta y se va. Y sucedió que un etíope de Etiopía, es África, de Etiopía. Ahora, Etiopía estaba, si tú vivías en Jerusalén, y venía alguien de Etiopía, no, pues, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? No, pues yo soy tal. ¿Y de dónde eres? De Etiopía. Uy, no, o sea, está hasta lo último de la tierra. Eso es lo que se decía, está lejísimos, hasta lo último de la tierra. Pero no, Jesús había dicho eso. Y recibirán poder para que sean testigos míos, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios lo que está haciendo aquí, su plan es Dios está cumpliendo en Felipe su plan, no el plan de Felipe, no los sueños de Felipe, no lo que Felipe estaba esperando, totalmente contra lo que Felipe quería pensar. Y Isaías, me encanta un versículo que dice que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Por eso siempre que lo primero que pienso así, cuando está pasando algo o quiero planear algo, ¿nunca te ha pasado que tienes un lunes de planeación y quieres planear como que tu vida en los próximos 3 meses y te despiertas? Ahora sí, voy a planear, y sacas una hoja en blanco y empiezas a escribir, esto es lo que voy a hacer, y esto es lo que voy a hacer, y esto es lo que voy a hacer. Y yo cuando lleno una hoja así, digo, creo que esto no es. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son mis caminos. Tengo que tirar la hoja y decir, Señor, tú escribe. Tú escribe. La única manera que mis pensamientos sean sus pensamientos es pensando lo que dice aquí. Es la única manera. Conocerle a través de las Escrituras. Y entonces, hasta lo último de la tierra y un etíope, y sucedió que un etíope, él era eunuco. Eunuco es no poder tener hijos. Es lo que estaban diciendo esta semana en la rueda de prensa de Andrés Manuel López Obrador, que si a los violadores les hacen castración química. Y yo digo, o sea, ¿qué reportero está preguntando esas cosas? Pero eso es, un eunuco simplemente no puede tener hijos, entonces no puede tener familia, no puede tener un futuro, no puede pensar en casarse. Él simplemente estaba para hacer su chamba. Era un trabajador muy fiel, imagínate. Y la Biblia dice eso, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Y es algo muy sabio. ¿Por qué? Porque no tiene que preocuparse por su esposa y todas las demandas, y por sus hijos, y cuidarlos, y sustentarlos, y amarlos. Y sabes, si estás casado, es una chamba a tiempo completo. O sea, simplemente es algo muy hermoso, pero es algo muy honorable, pero es una chamba a tiempo completo. Pero este es un eunuco, y es etíope hasta lo último de la tierra, y es funcionario de Candace. Esta palabra Candace es la gran mujer, es como Faraón en Egipto. Candace es como la gobernadora, la gran mujer de Egipto.
reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, es decir, él era como el tesorero de Etiopía, muy importante Etiopía, él era como el secretario del SAT, este cuate, el etíope, o sobre el banco de Etiopía. Entonces era un cuate importante, era un cuate con poder, era un cuate con autoridad y había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, ¿por qué decide un cuate como este desde lo último de la tierra ir a Jerusalén a adorar? Porque la adoración en Jerusalén era única porque adoraban a un solo Dios. Y todo alrededor estaban adorando a diferentes dioses. Y la adoración al Dios de la Biblia, al Dios de los judíos, al Dios de los hebreos, ellos proclamaban que ellos adoraban al Creador del cielo y de la tierra, todo lo que hay, al Todopoderoso, que no había Dios que se le comparara. Era el Dios que de Génesis 1:1, que hizo sea la tierra y se hizo, sea la luz y se hizo. Era única la adoración a Jehová de los ejércitos. Y tú podías, de donde estuvieras, podías ir a adorar a Jerusalén. Y él decide ir a adorar a Jerusalén, adorar un solo Dios. Versículo 28, y volvió sentado en su carro. Este era un cuate importante y él no estaba manejando porque vamos a ver que estaba leyendo, entonces seguramente tenía chofer, tenía guaruras o posiblemente su carro era un Jetta blanco. Pero no sabemos, era un cuate importante. Poder, autoridad, y él entonces volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Quiere decir que cuando está en Jerusalén, posiblemente él se compra un rollo, eran rollos pergaminos del profeta Isaías, de todos los capítulos. En ese tiempo no había capítulos, simplemente leías el rollo, ibas en orden, y él se regresa con las escrituras en su mano. En ese tiempo se leía en voz alta. Entonces, si tú leías cualquier documento, tú estabas leyendo y tenías que leer en voz alta, y él estaba leyendo al profeta Isaías. De hecho, estaba leyendo el libro número 23 del libro que tienes en tu mano. Si quieres conocer eso, puedes leer cada uno de los capítulos del profeta Isaías en tu Biblia, versículo 29, y el Espíritu, Felipe estaba en el desierto, ve al sur, vas a ir a Jerusalén, vas a ir a Gaza, y en el desierto, y me imagino, Felipe está ahí en el desierto, dice, Señor, ¿para qué me trajiste aquí? Aquí no hay nadie. O sea, no hay ni Oxxo, o sea, no, simplemente no puedes ver nada, y de pronto Dios te hace hacer cosas que no tienen sentido, que no tienen lógica. O sea, ¿cómo pude haber dejado eso? ¿Por qué me pediste eso, Señor? Se vería una completa locura. Pero Dios tenía un plan. Y entonces viene y el etíope y Felipe, y va a haber un encuentro. Y ya has escuchado eso de, ¡ay, qué coincidencia! Y dices, es que no son coincidencias, son diosidencias. Y digo, ¿en serio lo crees? Lo has dicho, pero ¿en serio lo crees? Que cuando eres un hombre, una mujer, un joven lleno del Espíritu Santo, tu vida está controlada por Dios por completo. Y entonces el Espíritu, ahora fíjate, aquí primero es un ángel. Un ángel le dice, un mensajero de Dios. ¿Por qué? Porque, o sea, si Felipe dijera, samaritanos, les amo mucho, o sea, Dios está haciendo increíbles cosas aquí, Dios me está usando, y el Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo puso un sentimiento en mi corazón que me tengo que ir al desierto. Todos dirán, piénsalo bien, igual no es el Espíritu. O sea, tenía que ser un ángel porque era totalmente ilógico lo que él estaba haciendo. Y entonces aquí el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora, ¿cómo te dice el Espíritu cosas? Hoy Dios nos habla a través de su palabra. O sea, tenemos la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, en la Biblia está el aliento de Dios, y lo más seguro que tenemos es esta profecía. Pero a veces Dios, cuando estás buscándole, cuando estás orando, cuando Él te está usando, cuando estás caminando en santidad, cuando quieres que tus pensamientos sean sus pensamientos y que tus caminos sean sus caminos, de pronto Dios puede poner en tu corazón algo para que tú lo hagas. Ahora, cuando pasa eso en tu vida, lo primero que te tienes que decir es, ok, esto que yo pienso que el Espíritu me está diciendo,
¿es bíblico? Porque si no es bíblico y está contrario a las Escrituras, tú puedes decir que te está diciendo el Espíritu y es incorrecto. Te puedes confundir, te puedes equivocar. Número 2, lo que tienes que hacer es ir con un cristiano maduro y decir, oye, creo que Dios me está llevando a hacer esto. Ya chequé mi Biblia y fíjate que sí es bíblico, pero ¿puedes orar conmigo? Multitud de consejos hay seguridad. Y de pronto, si ya lo vas a hacer, asegúrate que lo estás haciendo por fe y en su gracia. Y entonces aquí el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora este cuate viene con un carruaje y seguramente trae seguridad y trae guaruras y todo. O sea, como el cuate que se le acercó en la bici a AMLO. Ahora fíjate, antes de ser presidente, se le va acercando a la bici y le hace así, y todos los reporteros felices y él, o sea, el héroe de la bici que se le acercó y le dijo, no nos vayas a traicionar. Y ahí están hablando estos dos, ¿ok? Pero ya cuando fue presidente, ¿viste al otro de la bicicleta cuando va a la caravana y van al Congreso, ya siendo presidente, cómo lo azotan? y el Espíritu Santo le dice, júntate a ese carro. Otra cosa totalmente ilógica, ¿cómo? ¿Y qué voy a hacer juntándome a ese carro? O sea, como que ¿quién va a estar ahí? Él no sabía que era este hombre, él no tenía la menor idea que este hombre venía leyendo una Biblia. Pero tienes que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Tienes que estar dispuesto ve con esa persona, siéntate a su lado. Cuando viajes y vayas a la terminal, Señor, ¿dónde me siento? ¿Al lado de quién? Cuando vayas a un restaurante, cuando vayas a tomar un café, o sea, Señor, úsame. Sé Felipe. Trata de escuchar su espíritu. Y de pronto Dios simplemente te puede sorprender. Y entonces le dice, acércate a ese coche y júntate, versículo 30. Y acudiendo Felipe, otra vez obediencia, le oyó que leía al profeta Isaías. Entonces él está leyendo al profeta Isaías en voz alta y se le acerca y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Porque tienes que saber esto, no, la Biblia no es un libro para simplemente leer por leer. Hay gente que lee la Biblia simplemente con la cabeza, sin creer, sin poner su corazón a Dios, sin querer obedecer, como un libro más. Y la Biblia no se puede leer con un libro más. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia es muy importante que tú y yo la podamos entender. Y por eso Felipe le dice, estás leyendo Isaías, muy bien que estás leyendo, pero una pregunta, ¿entiendes algo de lo que estás leyendo? Y no sé tú, pero yo la verdad al principio no entendía bien la Biblia. O sea, la verdad. ¿Y qué cristiano hoy puede decir que entiende toda la Biblia de pasta a pasta? O sea, Oseas, Jeremías, Cantar de los... Así todos. No, yo entiendo todos los versículos y yo digo, ¿en serio? Te vamos a hacer un examen, ¿eh? Y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes la Biblia? Y es una de las pasiones de Semilla Veracruz que más gente puede entender la Biblia. O sea, simplemente que puedas abrir tu Biblia, que la podamos estudiar juntos y cosas que no entiendas, simplemente Dios las vaya revelando, las vaya abriendo a tu corazón y de pronto vayas entendiendo. Y sabes que eso va a ser de aquí a que veamos a Jesús con nuestros ojos. Vamos a estar entendiendo cosas. Por eso cuando alguien viene conmigo y me dice, Talí, es que yo no entiendo esto de la Biblia. Y digo, bueno, deja pasar eso, sigue leyendo. Y lo que entiendas, aplícalo a tu vida. O sea, simplemente sigue leyendo, sigue buscando a Dios y de pronto vas a entender y te van a caer los 20. Pero es muy importante aquí, Felipe le dice, tú entiendes lo que estás leyendo, versículo 31, y él dijo, ¿y cómo podré? Si alguien no me enseñare. Por eso en los dones del Espíritu hay don de enseñanza y algunos tienen el don de enseñanza. Y por eso en la iglesia hay pastores y hay maestros. Hay evangelistas que te pueden enseñar el evangelio, porque tienes que aprender la Biblia, tienes que ser enseñado, tienes que ser discipulado. Y una cosa importante es que no le podemos enseñar a alguien que cree que lo sabe todo. Y para aprender la Biblia y ser enseñado, necesitas tener humildad.
O sea, ¿te imaginas este cuate? Este cuate es el mero mero o sea, tiene toda la lana, todo el poder, toda la autoridad. ¿Te imaginas? O sea, cuando están en el gabinete, en las juntas de los lunes de la reina de Etiopía, así le hacen preguntas de, ok, ¿y cómo crees que vamos y el país, y cómo lo vamos a mejorar? Y este cuate sabe las respuestas, pero de pronto vemos aquí un hombre que dice, ¿sabes qué? Yo no entiendo lo que dice la Biblia. Y por ahí tienes que empezar. ¿Sabes qué? Yo no entiendo lo que dice la Biblia. Por más poder, por más dinero que tengas, por más posición, tú tienes que humillarte ante Dios y decir, Señor, yo quiero aprender tu palabra. Y yo he visto eso allá afuera. Mucha gente está rechazando las religiones y sobre todo los jóvenes. Pero si tú les dices, vamos a agarrar un libro, la Biblia, y vamos a juntos ver lo que dice y ser enseñados y aprender, créeme, la gente sí quiere eso. O sea, simplemente, sencillamente entender lo que dice este libro. Sin rollos, sin cosas raras. La gente desea esto. Es un libro que simplemente tiene una atracción. O sea, es la palabra de Dios, la Biblia. Es el libro más vendido del universo y de toda la historia. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y fíjate lo que hace, rogó a Felipe. O sea, este es el sueño de cualquier pastor y cualquier evangelista. O sea, ¿te imaginas o por esa persona que has estado orando, que llega a tu casa y te diga, comadre, ¿podemos abrir la Biblia? Te ruego que me enseñes lo que dice Jesús. O sea, te sacarías de onda, ni sabrías por dónde empezar. O sea, ¿qué libro abres? O sea, todos tus versículos desaparecerían así. Pero fíjate, este hombre con todo el dinero, con todo el poder, se humilla y dice, te ruego, necesito entender lo que dice este libro. ¿Es tu corazón así? Para con Dios, que vienes a la iglesia, Señor, te ruego, quiero entender lo que dice hoy tu palabra en lo que sigue, que estamos estudiando. En Números, en Hechos, en Efesios, en Gálatas. Y cuando hagas tu devocional todos los días, ve al Señor y dile, Señor, lo que voy a leer hoy te ruego que me enseñes. Te ruego, no sé. Cuando entras a la Biblia pensando que lo sabes todo, no hay peor cosa de aquel que piensa que lo sabe todo y no lo sabe. No sabe que no lo sabe. Cuidado con ser tú. Yo me he cachado así, Pero cuando le entro a la Biblia con un corazón humilde, Señor, enséñame, dame algo nuevo, déjame ver tu palabra con ojos diferentes. O sea, quiero aprender de ti. Y de pronto este etíope le ruega a Felipe y le dice, súbete. O sea, súbete al coche y Felipe se sube y se sienta con él. Te digo, tiene chofer, o sea, es un coche amplio, grande. Y ahí están y se sienta con él. Versículo 32, y el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado. El etíope venía de Jerusalén de ver sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. O sea, tú traías una oveja, la ponías delante del sacerdote. El sacerdote checaba que esta oveja o este cordero no tuviera, o sea, que no tuviera defecto, que fuera sin mancha. Y de pronto tú ponías tu mano sobre la oveja y confesabas tus pecados, te ponías a cuentas con Dios y entonces te identificabas con el sacrificio, la llevaban al altar, era sacrificada la oveja o el cordero en tu lugar. Y él había visto esto traía en su mente, como oveja a la muerte fue llevado. Pero de pronto se da cuenta, este pasaje está hablando de alguien en específico, en singular. No fueron llevadas las ovejas, no fueron llevados los corderos, fue llevado. Y él está dando cuenta de eso, está hablando de alguien. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de que los trasquila. Así que no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Cuidado cuando, eres del tipo de persona que todo el tiempo está sacando su bandera de que esto es injusto y ahí estás con tu bandera.
perdón que te critique, pero esos que ponen así, su muro de Facebook lleno de perritos, pobre perrito, es injusto, y ahí estás con tu bandera de injustito, o sea, y es un corazón que simplemente todo es injusto. O sea, todo, y déjame decirte algo, sí, este mundo en el que vivimos es completamente injusto, eso dice la Biblia. Vivimos en un mundo caído. Es que es injusto. Sí, pero yo no veo gente que esté sacando su bandera, es que es injusto lo que le hicieron a Jesús en la cruz. He platicado con gente, dice, Talí, es que es injusto de aquellos que no reciben a Jesús en su corazón o que posiblemente nunca han escuchado de Él, es injusto que se vayan al infierno, es injusto. Y su bandera así de injusticia. Y yo digo, ¿por qué nadie está diciendo fue injusto lo que le hicieron a Jesús? ¿Sabes qué sería injusto? ¿O qué es injusto? Que tú y yo, siendo pecadores y como éramos, nos vayamos al cielo. Piénsalo. ¿Lo justo? Así, cuando saques tu bandera, es injusto, quiero justicia. Ok, ¿quieres justicia? Dices, no, ahí muere, ahorita cierro mi Facebook. ¿Sí o no? Y todos nuestros chavos millennials andan con ese rollo, justicia social. Y yo digo, mira, no tiendes ni tu cama. O sea, lo justo sería que tiendas tu cama, que laves los trastes, que le hables bien a tu mamá. Y estás pidiendo justicia. Y mira, así no abrió su boca. ¿Sabes que tenemos que aprender o sea, dejar de abrir la boca cuando no tenemos que abrir la boca? Es que soy de Alvarado y por eso no puedo parar de abrir. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. A Jesús no se le hizo justicia. Más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, en singular y en masculino este versículo. Isaías 53, y él está leyendo esto, versículo 34, y respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo, de algún otro? O sea, Isaías en esto está haciendo una autobiografía de él y está hablando de él, ¿de quién está hablando? Entonces él entendía lo que dice el texto, pero no entendía de quién estaba hablando el texto. Y cuando leas el Antiguo Testamento tienes que saber, o sea, todo está apuntando a Jesús. Cuando no entiendas, tienes que ir al Nuevo Testamento, conocer a Jesús, regresar al Antiguo Testamento, porque tú y yo somos hombres y mujeres de la gracia y somos hombres y mujeres del Nuevo Testamento. Pero es un fundamento muy importante el Antiguo Testamento y ahí podemos conocer a Dios y es el mismo Dios del Antiguo que del Nuevo Testamento. Y le dice, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando esto? Versículo 39, entonces Felipe abriendo su boca. Esto es muy importante, tienes que abrir tu boca para lo que tienes que abrir tu boca. Y por eso nos tenemos que llenar de la palabra de Dios, para que cuando abras tu boca, salga la palabra de Dios de tu boca. Salgan cosas que edifican. Lo que hay en tu corazón, eso sale de tu boca. Es como cuando te pinchan y te sale sangre y dices, yo tengo sangre azul como el etíope. Pero simplemente eso, cuando abres tu boca, sale lo que hay en tu corazón. Cuando abres tu Facebook, sale lo que hay en tu corazón. Cuando abres tu Twitter, sale. Cuando abres tu WhatsApp, o sea, simplemente esas conversaciones salen del corazón. Y ahorita al final de la reunión me voy a parar ahí y voy a estar checando los WhatsApps de todos. Sí. Pero nada más, o sea, piénsalo, ¿qué estás poniendo? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás viendo? ¿Sabías que hay un botón para salirte de los grupos esos de WhatsApp? O sea,
Ya, me salgo, eliminar esto. O sea, ¿por qué estoy siendo exhibido a toda esa basura? Tu WhatsApp lo podría ver tu esposa todo el tiempo, tus hijos, tu hijo chiquito, imágenes, videos. Y entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿de dónde? De la Biblia, comenzando de la Biblia. Siempre comienza de la Biblia. ¿Y cómo comienza? Desde Isaías 53. Siempre regresa a la Biblia y de ahí parte, y de ahí parte, y de ahí parte, de ahí parte. No es tu opinión y luego metas la Biblia. No es humanismo y metas la Biblia. No es motivación y metas la Biblia. No, partimos de la Biblia, nos quedamos en la Biblia y terminamos en la Biblia. Eso es ser cristiano. Es todo, completamente la Biblia. Por eso una de las cosas que nuestra pasión aquí en la iglesia es poner una Biblia en tus manos, que veas lo que dice la Biblia, que no veas que es una opinión, que es un choro mareador y que si no tienes una Biblia, te lleves esa Biblia. Es crucial. O sea, necesitas la palabra de Dios, necesitas la Biblia en tu corazón, la necesitas en tu boca, la necesitas en tu mente, la necesitas para cada parte de tu ser. Y entonces, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús y le está diciendo, ¿sabes qué? Isaías 53, mira, vamos a Isaías 53. Y le está diciendo, Isaías 53 está hablando de Jesús. Isaías 53, si abres tu Biblia, si la cierras y la abres justo a la mitad, seguramente vas a caer en Salmos y adelantito de Salmos vas a tener Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53 se escribió 700 años antes de Jesús y está dando una foto de Jesús. ¿Alguna vez has visto una foto de Jesús? Y ahí está güero, ojos azules, pelo largo. O sea, ¿de dónde sacan que es pelo largo? Hincado así, ojos perdidos al horizonte y dices, ¡ay, qué chulo! No hay una foto de Jesús. Si es una foto de Jesús, está aquí en la Biblia. Y de pronto Isaías 53 la pinta a todo color. Y él está leyendo esto. Piensa en el eunuco. No sabe de quién está hablando, pero Felipe le va a decir, de quién está hablando es Jesucristo. Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías le está diciendo a Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y nadie estaba creyendo. Pero pregunta, ¿quién de tus invitados creyó ayer a nuestro anuncio? Muchos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿Qué es lo que sigue con ellos? Si te das cuenta, nunca anunciamos la iglesia, porque no era el propósito, era anunciar a Jesús. Y una de las cosas que esperamos es que aquellos que invitaste, tú les des el seguimiento. Durante la semana estés orando por ellos, durante la semana les puedas regalar una Biblia, durante la semana los puedas invitar a congregarse. Y no tiene que ser en esta iglesia, ¿eh? Posiblemente tienen una iglesia más cerca de casa y puedes decirle, ¿sabes qué? Puedes venir a mi iglesia, pero si no, ora y que Dios te lleve a cualquier iglesia, pero te tienes que congregar, es necesario congregarse. Y tienes que dar seguimiento a aquellos que creyeron en el anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Subraya eso, ni hermosura. Y subraya lo que te voy diciendo. Si es tu Biblia, si es prestada, no. No hay parecer en él ni hermosura. Entonces, ¿por qué esos cuadros de Jesús así por fuera hermoso? O sea, así como durazno. Y digo, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, subraya sin atractivo. Ni hermosura, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, subraya despreciado. Y desechado, subraya desechado entre los hombres. Varón de los dolores, subraya varón de dolores. Experimentado en quebranto, subraya quebranto. Fíjate qué buen currículum de vida. Y dices, Talí, es que esta es como mi foto, mira, ni hermosura ni atractivo.
Pero chécate esto. ¿Sí o no? Cuando te paras en la mañana y todavía no te arreglas, ni te pintas, ni te bañas, ni nada, o sea, no te lavas los dientes y te paras en el espejo, dices, sin hermosura ni atractivo. O sea, es lo que hay. O sea, nada más así, sin hermosura ni atractivo. Pero fíjate, Jesús viene así para identificarse contigo. Así, se hizo como tú y como yo, exactamente igual. Para que te pudieras acercar a Él. Su atractivo y su hermosura era interno. Podía pasar desapercibido en Jerusalén. Para que cualquiera se pudiera identificar con Él. Se hizo hombre. Despreciado y desechado. ¿Alguna vez te has sentido así en tu vida? Despreciado y desechado por los hombres. ¿Alguna vez has sentido dolor? Varón de dolores. ¿Algunas días has sentido un quebranto en tu vida que dices, o sea, siento que mi corazón está hecho añicos? O sea, ¿quién va a recoger todos los pedazos? No hay esperanza. Varón de dolores. Y otra vez, Él viene y se hace hombre para poderse identificar contigo y tú con Él y que te puedas acercar a Él. Y no digas, no, es que Dios nunca me va a entender. O sea, esto que estoy pasando es demasiado, no me va a entender. No tiene tiempo para mí. Y se hace hombre y se hace experimentado en quebranto, varón de dolores, inatractivo, despreciado entre los hombres. Y como que escondimos de Él el rostro. ¿Nunca te ha pasado que entras a un restaurante y ves a alguien que como que no quieres ver y le escondes el rostro y así le haces? ¿O te han hecho eso a ti? Y de pronto él estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del hombre, yo soy Dios. Y gente así como nada más. ¿Cuántas veces no le has hecho eso a Dios? Señor, este es mi plan. O sea, como que... Y Él te está haciendo. Y tú haces así como, no lo veo, yo quiero mi plan. ¿Cuántas veces no Dios te ha llamado y le has volteado el rostro, le has dado la espalda, te has hecho el loco? Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Alguna vez te has sentido como que nadie te estima y nadie te quiere? Nadie te toma en cuenta. Ciertamente llevó Él, fíjate, no está hablando del pueblo de Dios, no está hablando en plural, está hablando de Él un hombre. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y Felipe le está diciendo, eso es la cruz. Dios lo mandó a la cruz. Dios lo mandó con los soldados romanos a ser azotado, a tomar tu lugar y mi lugar. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y para que tú puedas tener paz con Dios, Él fue castigado. Él fue azotado, Él fue herido, Él fue abatido y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos y si te estás leyendo hoy este versículo 6, eso te incluye a ti. Tú te descarriaste como una oveja. Cada cual se apartó por su camino, le diste la vuelta a Dios, no quería seguir su plan, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Esto es lo que estaba leyendo el etíope, pero él ya había leído estos 6 versículos anteriores. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin mancha, sin pecado, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, murió, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, Jesús nunca pecó. Entonces mira, tan como tú y como yo, sin atractivo, sin hermosura, pero muy diferente, Él nunca pecó. Tan como tú y como yo.
pero completamente diferente. Él era Dios. Ni hubo engaño en su boca. Versículo 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, para cubrir nuestros pecados. Él puso su vida, nadie se la quitó. Él puso su vida por ti y por mí. Verá el linaje, vivirá por largos días, hablando de una eternidad, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y tú y yo somos ese fruto y estamos aquí hoy, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. ¿Por el conocimiento de quién? De Jesús. Porque tú lo conozcas, tú entiendas de quién está hablando de la Biblia y que tú sepas quién es Jesús, Señor y Salvador de este mundo. Por entender. Es muy importante entender. Que entiendas lo que dice la Biblia, que entiendas quién es el Jesús de la Biblia. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Jesús de Nazaret derramó su vida por ti hasta la muerte. Por ti. Eso es el Evangelio, y Felipe se lo está diciendo al etíope. Eso es el Evangelio. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores sin haber pecado nunca, y habiendo él llevado el pecado de muchos, incluyendo el tuyo y el mío, y orado por los transgresores. Y cuando Jesús está en la cruz, dice, ora por ti y por mí, dice, Padre, perdónalos. Perdónalos, Padre. Vamos a regresar a Hechos. Y Felipe le explica, está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Y mira lo que sucede, Hechos capítulo 8, versículo 36, y yendo por el camino, entonces ahí van en el camino hacia el sur, hacia Gaza, él va a ir hasta Etiopía, y llegaron por el camino y llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón. Ahora, ¿creer en qué? En lo que dice la Biblia, en lo que dice la Biblia de Jesús, en conocer a Jesús. Si crees de todo corazón, si crees lo que la Biblia dice de todo corazón, bien puedes. No tienes que tomar un curso. Mira, ni siquiera tienes que levantar la mano en un llamado. Lo único que se necesita es creer. Creer en Jesús. Es algo totalmente personal. Bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. O sea, ¿te imaginas? Hey, chofer, alto. Agua. Y yo digo, ¿agua en el desierto? ¿No te das cuenta que todo es el plan de Dios? Él es el Dios de la Biblia. Y de pronto Felipe, que no entendía por qué al desierto, se ve trepado en el carro de un cuate que recibe a Jesús y va a llevar el mensaje. No a una ciudad como Samaria, sino a un continente como África. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Mira, esta frase es muy importante porque el bautizo es eso. Hay agua y desciendes al agua. Tú tienes que descender al agua y aquí lo hacemos en el mar, entonces desciendes al mar, entonces vas caminando y te vas metiendo hasta que te queda en la cintura. Y entonces Felipe tiene al eunuco y te imaginas, ahí está toda la seguridad, todos los guaruras viendo a este hombre de autoridad, de poder, pero sometiéndose al señorío de Jesús. No hay algo más hermoso que ver un hombre así, quebrantado, dispuesto, humilde, por más poder, dinero, estatus que tengas, reconocer, yo necesito a Jesús, yo necesito un Salvador. Y entonces descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este eunuco no podía tener familia, no tenía esposa, no tenía hijos, pero ¿sabes qué? Termina con Jesús.
No hay nada más hermoso ni con mayor atractivo que Él. Si no lo tienes que tener hoy. No salgas de aquí sin Él. No tienes, no hay pretexto. Versículo 39, y cuando subieron del agua, entonces fíjate, está Felipe el etíope y están en el agua, todos están viendo y son testigos de esto. Solamente una clase de Biblia, solamente una predicación, solamente un capítulo, y eso le basta y entiende y dice, yo quiero entregar mi vida, Señor. ¿Y por qué no me bautizo ahorita? ¿Por qué no? Y está Felipe el etíope y Felipe está, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Lo mete al agua, lo saca del agua y dice, y suben al agua, muy gráfico, y subiendo el agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Entonces sube del agua y está así, wow, ya recibí al Señor y no sé qué. Felipe. Y otra vez Dios enseñando algo en esto. Pon tus ojos en Jesús. No se trata de un hombre, se trata del mensaje, del anuncio, Jesús, del Evangelio. Y entonces el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esta palabra arrebató es rapto. Eso es lo que nos espera a ti y a mí como iglesia. Simplemente un día vamos a estar haciendo lo que hacemos, esperando al Señor, y en un abrir y cerrar de ojos, ¡fum!, vamos a estar con Él. Al sonar de la trompeta. Esto es simplemente un anticipo de lo que pasa. Pero una buena pregunta es, ¿estarías dispuesto que Dios te use así como a Felipe? Que Dios diga, júntate ese coche y ahí vas. Ok, Señor, no sé por qué raro, vas. Ok, te voy a usar en Samaria, un avivamiento. Sale, Señor, aquí estoy. Ahora vas a ir al desierto. No, ahora te voy a llevar a otro lado. ¿Estás dispuesto a eso? ¿O estás tan arraigado y aferrado con tu vida y con tus cosas que no estás dispuesto? Tienes que soltar. Tienes que aprender a vivir como Felipe. Y entonces Felipe fue arrebatado y el eunuco no lo vio más. Nunca más, nunca más. Pero ¿sabes qué vio el eunuco a partir de ahí? Vio a Jesús en las Escrituras hasta que estuvo delante de Jesús. Y ese es nuestro deseo. Y siguió gozoso su camino, sin esposa, sin hijos, pobre, castrado químicamente. Dices, uy, yo estaría infeliz. ¿Qué? ¿De veras crees que eso es la felicidad? Simplemente eso. Tener familia, tener hijos, tener sexo. ¿Crees que ahí está la felicidad? Y él se va con gozo porque tiene a Jesús como Señor y Salvador. Es un nuevo hombre, versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto. Y pasando, anunciaba el evangelio por todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Y de pronto, fíjate, primero el plan de Dios para Felipe es: sé un diácono, Hechos capítulo 6, sirve a las viudas. Después la persecución, ahora te voy a usar como evangelista y pastor en Samaria, un avivamiento. Y después vas al desierto, vas a ir con este etíope, le vas a compartir, lo vas a bautizar, te voy a desaparecer de ahí, pero después te voy a mandar a Cesarea. El plan de Dios para la vida de Felipe. ¿Sabías que Dios tiene un plan así específico para tu vida? ¿Y sabes qué hace en Cesarea? En Cesarea, más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos a Hechos 21, llegan Pablo a la casa de Felipe, que dice que es el evangelista de Hechos capítulo 6. Felipe vive en Cesarea y lo que está haciendo Felipe es instruir, educar, amar y animar a 4 mujeres. Ser papá de tiempo completo. Ya no es diácono, ya no es evangelista, ya no es pastor, ya no está en un avivamiento, ya no le está compartiendo a alguien famoso, simplemente está con sus hijas, que dice que son doncellas profetas. Profeta es declarar el consejo de Dios y ora por tus hijos, que eso hagan cuando sean grandes. Señor, tú tocas sus labios y que declaren tu palabra al mundo, que declaren tu verdad, que hablen verdad, que hablen el evangelio. Pero dice que son doncellas, y doncellas en el diccionario bíblico son vírgenes. Y la verdad es que tener 4 hijas vírgenes en tu casa es un trabajo de tiempo completo.
las tienes que cuidar, las tienes que amar, las tienes que pastorear, tienes que darte cuenta que no ningún hombre les está engañando, tienes que orar por ellas, tienes que proteger, tienes que explicarles qué es lo que dice la palabra. Y vemos que Felipe toma el plan de Dios y lo abraza. Y su contentamiento no viene de qué está haciendo o en qué ministerio está, sino su contentamiento viene completamente del Señor. Completamente del Señor. Diferentes etapas en la vida. ¿En qué etapa estás? ¿Te estás dejando realmente pastorear por el Señor y guiar por Él? O posiblemente tú estés como el etíope. Y el día de hoy Dios te haya traído aquí para que creas en Jesucristo por fin hoy y veas una foto en Isaías 53.